Esto pasa todos los días. Elijo a una persona para empezar a construir una relación de pareja, o me enamoro y entonces de ahí creo que lo que sigue es amar, y entonces creo que ya está, ahora vamos a ser felices para siempre. Pero no es así. Cuando elegimos sin elegir, o sea, cuando nos quedamos lo que la vida nos trae, en general nos va a traer exactamente a la persona adecuada para que nos provoque el nivel de dolor y de enojo y de sufrimiento suficiente como para que logremos autoconocernos. ¿Sí? Hay una frase ahí de Alejandro Jodorowsky hermosa. Después, si me la acuerdo bien, se las leo. Entonces, el autoconocimiento es la base de todas las decisiones que vayamos a tomar en nuestra vida. Por eso está en este módulo, que es el módulo para reflexionar sobre las bases. Por eso que el primer artículo es cómo construiste tu sistema de creencias. El segundo artículo fue cuál es la diferencia entre enamoramiento y amor, para que no empecemos a elegir desde un lugar equivocado. El tercer artículo que vimos es acerca de los distintos conceptos de amor. Solamente analizamos 2, pero con eso es más que suficiente. ¿Y qué significa eso en la definición de la relación de pareja? Ok, todo eso está impregnado, atravesado por el nivel de autoconocimiento que tengamos. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver con algunos conceptos, como la autoestima, el autoconcepto, eficacia, regulación y motivación, y el cuerpo, nuestra conciencia corporal, nuestro autoconcepto, quiénes somos como seres humanos, y a su vez en lo que es la imagen corporal. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El autoconocimiento se entiende como autoconciencia. Es la alternativa máxima del desarrollo personal. ¿Quiénes somos ante nuestros propios ojos? Es un esfuerzo que hacemos para saber qué, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos impulsa a actuar, lo que creemos necesitar, lo que pensamos, las razones que tenemos, los valores que defendemos y aceptamos, entre otras muchas cosas. ¿Para qué sirve el autoconocimiento? Para saber de dónde provienen nuestros dolores y nuestras incomodidades. Para enterarnos lo que dejó de ser funcional en nuestra vida. Porque hay etapas de la vida donde algo es perfecto, pero luego entramos a otra etapa de la vida y lo que era perfecto dejó de serlo, por esta permanente transformación de la que venimos hablando desde la mañana. Para elegir e interactuar con aquellas personas que nos nutren. ¿Qué quiere decir nos nutren? Cuando yo me doy cuenta que algo me nutre. Cuando viviendo eso me siento orgulloso de mí mismo, me da alegría ser yo mismo, me da placer, o sea, aumenta mi placer de vivir,
eh, me conecta con esa especie de satisfacción interna de que me estoy llenando de mí mismo, ¿sí? Que me nutre, quiere decir este tipo de sensaciones físicas y emocionales. También sirve para definir nuestra calidad de vida. Hablábamos del enamoramiento, cómo en el enamoramiento descubrimos lo mejor de nosotros mismos. Y entonces, gracias a eso, decimos, ok, yo lo mínimo que quiero vivir en una relación con otra persona es esto que me gustó y quise. Y bueno, eso lo podemos ver en la relación con otras personas, de pareja o no pareja, con amigos, también en el trabajo, también con el dinero, con el nivel de abundancia que queremos en nuestra vida económica, pero también en los otros sentidos de nuestra vida. O sea, la calidad de vida la vamos definiendo y renovando a través de toda nuestra vida. Y ahí vamos a ampliar otras cosas luego. Para determinar lo que elegí dar y recibir con mis vínculos afectivos. Para hacer explícitos los valores, intereses y deseos que nos motivan. Es importante conocer nuestros valores, nuestros intereses y nuestros deseos. Los valores es desde donde queremos vivir la vida. Los intereses es qué queremos tener en nuestra vida. Y los deseos es todo aquello que nos hace felices, pero no necesariamente son indispensables. Por ejemplo, si a mí me dan un helado de chocolate Ferrero todos los días y también de Aquilo, me van a hacer muy feliz y me lo voy a comer todo. Pero eso no significa que si no lo tengo, mi vida se deteriora. Los deseos son todas aquellas cosas que nos encantan, que nos ponemos muy contentos cuando las tenemos, pero que si no las tenemos no importa tanto. Estas tres cosas lo vamos a retomar, pero tenemos que ir poniéndolo dentro de nuestro consciente. Tenemos que saber cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestros deseos. Inclusive es el primer filtro para elegir al otro, el conocer los valores, intereses y deseos del otro. Pero bueno, eso lo ampliamos después. Para decidir lo que nunca más queremos volver a vivir, ¿sí? Esto también es un ejercicio que vamos a hacer. Para decidir los límites, el autovalor, el autorrespeto y el autoerotismo. La autoestima es el sentimiento de valor y respeto por sí mismo. Es la sensación de orgullo de sentirse uno mismo. ¿Y cómo se obtiene? ¿De qué tamaño es nuestra autoestima? Esto es importante por todo lo que hablábamos en el módulo anterior y que vamos a profundizar en uno de los últimos módulos. ¿Qué es eso de la baja autoestima, de la autoestima? Bueno, es la acumulación de logros en el efecto recompensa del cerebro. Si tú quieres saber cuál es tu autoestima, escribes toda tu historia de vida, pero solo a través de los logros. Entonces, la autoestima es algo que todos tenemos, que nunca es baja ni alta, es la que es y depende de la cantidad de logros que nosotros nos decimos a nosotros mismos que hemos tenido. Está integrada por el autoconcepto, o sea, las creencias acerca de cuáles son las cualidades personales, lo que se sabe y se cree saber uno de uno mismo. La autoeficacia, que son las creencias de lo que sé que puedo realizar con éxito, o sea, mis capacidades, mis habilidades, mis recursos, todas las herramientas que yo puedo activar en mi vida cotidiana. La autoimagen, la idea que se tiene de uno mismo, real o no,
O sea, uno a veces, bueno, muchas veces, en la consulta privada, a lo mejor llegan mujeres hermosísimas y me dicen, es que yo soy fea. Y yo miro y digo, te regalo un espejo, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo que eres fea? ¿De dónde sacas eso, no? Este, pero tiene que ver con el cuerpo físico y también con la actitud del lenguaje corporal, porque hay cuerpos bellísimos, pero que el lenguaje corporal los esconde, o al revés, ¿no? Hay cuerpos absolutamente expansivos, pero que se viven con tanta alegría y tanta naturalidad que hasta nos da envidia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más fácil de esto es el tipo de obesidad que hay en Estados Unidos, que es una obesidad diferente de la de México. La obesidad allá parecen las esculturas de Botero, ¿no? Como que están inflados, ¿sí? Y sin embargo vemos a estas mujeres y a estos hombres inflados, pero en bikini o desnudos en las playas y muertos de risa y contentos, ¿no? Eh, y bueno, es el lenguaje corporal, la actitud, ¿sí? Lo que nos hace sentir que el otro está encantado con lo que tiene, ¿sí? ¿A qué voy? No es necesario tener un cuerpo escultural, estereotipado de lo que la moda y la publicidad nos exigen para sentir que nuestra autoimagen es buena. Es una actitud mental y física y de lenguaje corporal lo que hace que tengamos una autoimagen que sea armónica y funcional con las decisiones de mi vida. La autorregulación y motivación es la capacidad que tenemos para soportar cierto estrés emocional y manejarlo con las herramientas apropiadas, sin caer en el desequilibrio emocional. La impulsividad es el resultado del nivel que tengamos de tolerancia a la frustración. Ok, vamos a hablar un poquito de esto, porque en nuestra cultura realmente falla bastante. La tolerancia a la frustración es algo que se cultiva desde que somos niños. Y hace un rato me preguntaban cómo era esto, ¿no? La tolerancia a la frustración. A ver, lo voy a poner en rápido. En algún momento lo vamos a desarrollar, pero lo voy a poner en rápido. En los lóbulos prefrontales existen las funciones de control de la conducta, como decíamos hace un rato. Hay tres funciones fundamentales. La tolerancia a la frustración y cómo se mide, cómo sé si soy tolerante o no a la frustración. Se mide a partir del nivel de impulsividad. Si soy muy impulsivo, tengo poca tolerancia a la frustración. Si soy poco impulsivo, es muy probable que tenga mucha más tolerancia a la frustración. Esa es la primera de las funciones. La segunda se llama función de anticipación. ¿De anticipación de qué? Del resultado de mi conducta. Función de anticipación del resultado de mi conducta. Puedo, antes de hacer algo, reflexionar y pensar si la consecuencia de esa conducta es la que yo quiero o no. Es un instante de reflexión de si lo que voy a hacer me va a llevar a obtener lo que yo quiero obtener. Y la tercera función se llama función de reconexión emocional. O sea, una vez que ya hice lo que hice, tuve las consecuencias que tuve, ¿qué siento? Voy a poner un ejemplo de hace muchos años. Me traen un adolescente de 13 años que lo habían expulsado del colegio y
resulta que, bueno, yo pregunto qué pasó, ¿no? Y me cuenta que estaban en una clase de física, en el laboratorio, y este chico estaba calentando al rojo con una pinza un pedacito de hierro. Y del otro lado del gabinete había un compañerito pelirrojo con el cabello muy corto, y los pelirrojos suelen tener muchas pecas, también naranjitas, rojitas, de distintos tonos. Entonces este chico estaba calentando el hierro al rojo. Cuando el hielo estuvo al rojo, se le ocurrió ponérselo en el cuello al compañerito. Pues cae desmayado, no le podían desprender eso, a hospital, bla, bla, bla. Lo llama el director y le dice, ¿pero qué hiciste? Y él contesta, pero si era una broma. Veamos en las 3 funciones de control de la conducta. Nivel de impulsividad, ¿cuánto es? 100%, ¿verdad? Función de anticipación de las consecuencias de mi conducta, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Función de reconexión emocional, ¿qué sintió después de haber hecho lo que hizo? Nada. Esto define lo que hace mucho tiempo atrás se le llamaba sociópata. Es muy difícil de tratar porque no se puede tratar con medicinas. Entonces tenemos un problema social bastante generalizado porque hay muchos de este tipo de estructura de personalidad en nuestra vida cotidiana. Vamos a suponer un soldado que va a la guerra. ¿Se puede poner a pensar cuando se siente amenazado por el enemigo? No, ¿verdad? El nivel de impulsividad tiene que ser el 100%, pues si no lo matan. Se puede poner a pensar acerca de si las consecuencias de su conducta van a ser matar a otro ser humano. No puede, ¿verdad? Porque si no, no lo puede matar. 0. ¿Puede sufrir porque mató a otra persona? ¿Puede reconectar emocionalmente con las consecuencias que tiene su conducta? Pues tampoco. De hecho, en Estados Unidos un problema de salud mental muy serio son toda la gente que regresa viva o medio viva de las guerras, porque se modifica y se altera el equilibrio. Entonces, cuando estamos hablando de autorregulación, estamos hablando de cómo evaluamos en nosotros mismos estas 3 funciones de control de la conducta. ¿Qué tan impulsivos somos? ¿Qué tanto medimos las consecuencias de lo que vamos a hacer? ¿Y qué tanto nos conectamos emocionalmente con nosotros mismos frente a los resultados? ¿Qué sentimos frente a nuestros resultados? Esa es la autorregulación. La automotivación es la capacidad de rescatar las emociones que son útiles para un fin concreto, cuando se ha logrado la autorregulación. Esto implica recrear emociones para conseguir una meta. Tenemos experiencias y esas experiencias quedan registradas para siempre. ¿Cómo entendemos eso? Si en la adolescencia fuimos excelentes, dibujantes, pintores, y después la vida nos llevó por otros caminos y entonces pues nos dedicamos a otra cosa, a lo mejor en el momento en que nos jubilamos, volvemos a tomar el lápiz o el pincel y nos ponemos a dibujar o a pintar o a tocar música o a contar cuentos, ¿sí? Habilidades que ya teníamos y que por lo tanto quedaron grabadas aquí. Entonces retomarlas es muy fácil, ¿sí? Porque ya estaban acá adentro.
Entonces, esa emoción la podemos recrear porque sabemos qué conductas nos va a llevar a esos resultados. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando querramos. ¿No? Hablamos hace un rato del enamoramiento, sentir esa algarabía dentro mío, porque, no sé, porque fuimos a escalar la montaña, por decir cualquier cosa. Bueno, eso lo hicimos con Pedro, ¿sí? Y Pedro ya no está más en nuestra vida. Sin embargo, la alegría de escalar una montaña sigue adentro nuestro porque se grabó aquí. Entonces la podemos volver a ejecutar cuando sea adecuado, solos o con cualquier otra persona. Hablábamos hace un rato de esto con el enamoramiento y la calidad de vida. Este camino, el camino de la autorregulación y motivación, es el camino de la adaptación social, del desarrollo de la empatía y de la definición de calidad de vida para nosotros mismos, y que se modifica permanentemente dependiendo de las experiencias que vamos viviendo y acumulando a través de la vida. Porque es en esta dupla, ¿sí?, de me regulo y me motivo. ¿Me regulo para qué? Para poder diseñar mi vida como a mí me gusta. ¿Y me motivo para qué? Para impulsar mis propios proyectos, ¿sí? Entonces, así vamos desarrollando nuestra adaptación social y también la empatía con los demás. Después vamos a profundizar sobre el tema de la empatía. Y a medida que vamos teniendo experiencias en la vida, es que vamos redefiniendo nuestra calidad de vida de manera dinámica, en este equilibrio dinámico que hablábamos hace un rato. ¿Cómo se incrementa la autoestima? Es fácil. Si la autoestima es la acumulación de logros y nosotros nos ponemos pequeños logros cada día o cada vez que se nos dé la gana y lo cumplimos, entonces es importante esta sensación de lo logré. Acá voy a poner un ejemplo que discutíamos la vez pasada en el módulo 1, pero que es útil. Hay mucha gente, pero más de lo que se imaginan, de que dicen la siguiente frase: no me alcanza el tiempo. ¿Lo escucharon? Sí, ¿verdad? Muy frecuente. No tuve tiempo, me faltó tiempo. No tengo tiempo. Resulta que el tiempo no existe. El tiempo, ¿qué es el tiempo? Bueno, sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, pues el tiempo es eso que pasa entre que sale el sol y se pone el sol. ¿Sí? Y es siempre el mismo. Si a ti te falta tiempo, no es que se equivocó el sol, sino que tú planeaste cosas de más. Y planear cosas de más es asegurarse no desarrollar la autoestima. Porque cada día termina el día y lo que dices es: no pude, no lo hice, no llegué. Y eso no es ningún logro, sino todo lo contrario, es una frustración, una decepción. Entonces nosotros vamos minando la capacidad del desarrollo de la autoestima. No minamos la autoestima. La autoestima son todos los logros acumulados en el efecto recompensa. Lo que anulamos o no le permitimos es el desarrollo a que la autoestima siga creciendo, porque planeamos el fracaso diario con este rollo de no me alcanzó el tiempo, me falta tiempo, no pude, no lo logré, etc. Entonces, ¿cómo se incrementa, además de este punto que dije, que para mí es muy importante? Es aceptando, valorando y mostrando afecto por las personas.
haciéndonos responsables de cuidar nuestros vínculos humanos. ¿Qué es esto? Es importante sentir que tenemos unas cuantas personas a quien querer y que nos quieren, ¿sí? Nuestras redes afectivas y el cultivo y el cuidado de nuestras redes afectivas es importantísimo para lograr aumentar la autoestima. Vamos a, en algún momento, en otro módulo, no en este, vamos a hacer un ejercicio para cuidar los vínculos afectivos. Reforzando y disfrutando lo positivo y omitiendo poner nuestro foco en lo que nos disgusta, sin negarlo. Acá aparece un concepto importante. Les pregunto a todos ustedes, para que me contesten, ¿qué es el pensamiento positivo? ¿Qué es el pensamiento positivo? ¿Cuáles son las respuestas que escucho habitualmente? Pues tener buen humor, pensar solo en cosas lindas, etcétera. Bueno, tal vez ese sea un pedacito del pensamiento positivo. Pero el pensamiento positivo nunca va a ser negar lo que esté pasando. El pensamiento positivo es mirar lo que está pasando desde la mayor cantidad de variables posible, definir perfectamente bien cuál es el problema o el asunto que está frente a nosotros, y una vez que lo tenemos claro, bien analizado, buscamos soluciones. El pensamiento es el pensamiento enfocado a las soluciones. También se aumenta la autoestima buscando el equilibrio entre la construcción de una identidad independiente y los límites del confort físico y psicológico que puede resultar del compartirla. Por supuesto que tenemos que definir nuestra identidad individual. Y cuando la compartimos, cuando nos compartimos con otra persona, entonces tenemos que ver de siempre cuidar esa identidad. ¿Qué es esto? Para decirlo en palabras de todos los días, que todos ustedes conocen seguro, nunca te desdibujes para compartirte. Nunca va a ser desdibujarte la manera de compartirte. O sea, no tenerte en cuenta. Desestimar tus necesidades, tus valores, tus intereses, tus deseos para lograr convivir o vivir o tener una experiencia con el otro. También analizando lo que nos disgusta y comprender su utilidad, o dando apoyo en las dificultades sin pretender que vamos a salvar a nadie. Esa locura de que nosotros tenemos la capacidad de salvar a otros, realmente es algo muy destructivo de la autoestima, porque es imposible salvar al otro. El otro se salva si quiere. No importa si nosotros caminamos por la pared para que el otro se salve. No hay posibilidades, ¿sí? También creyendo en la sabiduría interior de cada uno de nosotros y de los demás, por supuesto. Fijándose en metas razonables y alcanzables y cumplirlas. Por eso que toda esta cosa de algunas publicaciones de autoestima, de autoayuda, ¿no? Estos libros de autoayuda, sueñan grande, piensas, no, mira las estrellas, tú eres una estrella, la más linda de ellas. Bueno, cuando estamos en toda esta circunstancia, toda esta idea bastante loca, lo que vamos a hacer es frustrarnos. Porque si yo hoy quiero, no sé, aprender a volar, ¿sí? Pues lo más probable es que me tire por el balcón y me estrelle contra el piso. Por mucho que haya soñado yo volar sola,
pues no estamos en condiciones hoy en día de hacerlo. Entonces, lejos de aumentar la autoestima, nos vamos a frustrar. Esos sueños irrealizables son los que tenemos que cuidarnos. Las metas tienen que ser alcanzables y poderlas cumplir. Esto es el principio del logro y de la nutrición del efecto recompensa que está en nuestro cerebro. Bueno, y llegamos a la parte de cuerpo y cultura. Creo que todos ustedes ya saben cómo es esto. Durante siglos, y fue todo lo que estuvimos viendo por la mañana, fue reprobable que nos ocupemos de nuestro cuerpo. Esto dificulta que podamos descifrar los mensajes que nos envía. No entendemos el lenguaje de nuestro cuerpo, lo desestimamos, ¿sí? Nos ocupamos de nuestro aspecto, pero a través de la moda, de la publicidad y de las instituciones civiles y religiosas, para elaborar una imagen y un cuerpo que sea apropiado y aceptado por la comunidad donde vivimos. Como si nuestro cuerpo no fuese nuestro, sino que tiene que ser como la comunidad lo establece. Poco nos preguntamos qué y cómo nos gustaría lucir para estar en armonía con nosotros mismos, independientemente de lo que la moda y la publicidad y la comunidad que nos rodea nos exige. Entonces, nuestra tradición, el cuerpo le pertenece más a la cultura que a nosotros mismos, lo cual es bastante triste. Bueno, las actitudes del cuerpo hacia el cuerpo o con el cuerpo habitualmente tienen este formato: sentir ansiedad o desagrado frente a un cuerpo diferente. O sea, si mi cuerpo es diferente al estereotipo cultural, entonces no lo quiero, siento ansiedad, siento desagrado, lo rechazo. Recelo frente al sobrepeso y a lo demasiado delgado. Las personas que han pasado por épocas de bulimia o etcétera, nos pueden dar, bueno, nos narran todo lo que han sufrido por este asunto. Sentir ansiedad frente al cuerpo de una persona muerta. En general, cuando vemos una persona muerta, sentimos cierto rechazo de mirarlo. Claro, no todos, pero hay una mayoría. Esconder lo que revela la edad, ¿sí? Tenemos un montón de productos e instituciones y profesiones que son relativas al antienvejecimiento natural, no el deteriorado por nuestros malos hábitos, sino el que es natural. Los prejuicios raciales, si es amarillo, rojo o negro o blanco, o entonces, o de ojos así o asau, entonces eso no me gusta, ¿sí? Voy a contar una anécdota muy linda. Tengo una nietita de 9 años, ¿no?, que me dijo que tenía un novio. Y le digo, sí, ¿cómo se llama? Pues tal. Y le digo, ¿y qué te gustó? ¿Qué te gustó de ese novio? Me dice, y que tiene los ojitos así. ¿Cómo se ve que es oriental? No sé de dónde. Tenía los ojitos distintos a los otros compañeros. Y entonces a ella le gustó que tenía los ojitos así, distintos, ¿no? Bueno, ese sería un contraprejuicio. Y bueno, poner en duda la feminidad de los ancianos, ¿no? En nuestra cultura, la gente que pasa de 60 años, aunque hoy está todo el movimiento de la sexalescencia, pone en duda que las personas mayores
especialmente en las mujeres, porque hay una cosa de género aquí, no son femeninas cuando envejecen. Bueno, la imagen corporal se va construyendo, adecuando, modelando a medida que crecemos. A los 4 o 5 años se utiliza el cuerpo para describirse a sí mismo y vivenciarlo en sus fantasías. Los niños voladores, las brujas, todos los superhéroes, etcétera, etcétera. Y se integra la vista, el tacto y el sistema motor y sensorial esencialmente. En la adolescencia cambia la manera de usar el cuerpo y el cuerpo se vive como fuente de la identidad, del autoconcepto y de la autoestima. Por el desenvolvimiento social se llega a una mayor o menor insatisfacción o satisfacción con el cuerpo. En la adolescencia, en términos generales, como el cuerpo cambia tanto, entonces se sobreexalta, ¿sí? El que, como por ejemplo, las niñas en fin de secundaria, etcétera, donde empiezan a tener senos y curvas en general, bueno, las que tienen las primeras curvas son las populares y las que tardan más en hacer esas curvas, entonces son las que sufren porque no tienen las curvas. Y bueno, sobre esto hay muchas películas muy significativas y tristes. En general, tristes. Y en la adultez, otra vez cambia. Está muy condicionada al contexto donde se desenvuelve la persona y lo que se considera políticamente correcto. Por lo tanto, es muy importante tanto para la salud física, mental, emocional, erótica y conductual del individuo tener conciencia del papel y los roles que se van jugando en la sociedad. De ello dependen los trastornos de la alimentación. En la alimentación, los celos, los controles y violencias, las desconfianzas y disfunciones sexuales, entre otras dolencias. Es importantísimo el nivel de influencia, de condicionamiento del cuerpo cuando empezamos a hablar de la sexualidad, el erotismo y el compartir esto con otra persona. Hay mujeres y hombres que no pueden quitarse la ropa, de cómo se avergüenzan de su cuerpo, y todo esto les causa muchísimo sufrimiento. Y por supuesto, se puede resolver de otra manera. Entonces terminamos el cuarto artículo y quisiera saber si hay algunas preguntas sobre esto o si ya es pan comido. ¿Cómo afectan los abusos sexuales infantiles en la autopercepción? Bueno, de muchas maneras, pero pues voy a generalizar un poco. Lo primero que le pasa a una persona que tuvo abusos sexuales es la sensación de que son incapaces de defenderse. ¿Sí? Y muchas veces se combina la culpa de cómo fue que no me defendí con otra sensación, especialmente si el abuso fue infantil, que hubo un cierto nivel de gozo, de placer en la experiencia. Entonces se culpan por no defenderse,
pero también se culpan por haber disfrutado al menos un poquito el evento. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma que tenemos en los adultos? Van a ser adultos que estén muy frecuentemente entrando en conductas de alto riesgo, porque es un mecanismo de autosanación, de sabiduría. Entran en conductas de alto riesgo precisamente para demostrarse que ahora sí se pueden defender. Y este es un efecto muy frecuente, yo diría que prácticamente de todos. ¿Cuál es el otro síntoma en los adultos? Que necesitan que alguien los rescate. Si cuando tuvieron el abuso no fueron rescatados por un adulto que estuviese a cargo y pudiese revertir y validar el delito que se cometió, entonces vamos a estar metiéndonos en conductas de alto riesgo y a su vez buscando siempre quien nos rescate de esas conductas. Esos son los dos efectos más frecuentes que encontramos en los adultos cuando hubo un abuso sexual. ¿El sobrepeso puede influir en la falta de deseo sexual, aunque la persona parezca no ser aparentemente afectada por el mismo? Pensando en estas personas que mencionaba, ¿no?, del tipo de obesidad que hay en Estados Unidos, a lo mejor estas personas pueden gozar sexualmente. Sí, sí pueden, claro. Va a haber incomodidades con el sobrepeso. Incomodidades de movimiento, incomodidades de pose, incomodidades de cómo manejo mi cuerpo, pero no tendría por qué afectar, a menos que haya otro tipo de problemas, ¿no?, como diabetes o otro tipo de problemas, de enfermedades físicas, pero solo por el sobrepeso no tendría por qué afectar. Lo que suele pasar es que el sobrepeso está vinculado, pero a otro tipo de problemáticas del cuerpo, del metabolismo del cuerpo, ¿no? Entonces ahí, y además muchas veces se toman medicamentos, ¿no? A todo esto vamos a ir puntualmente, yo creo que el día de mañana. ¿Autoestima es igual a amor propio o a un autoconcepto amoroso de ti? No, eso es una partecita. Ahí el problema es, de nuevo, como siempre, en la palabra amor, ¿no? La palabra amor en nuestra cultura se gastó de tanto usarla. Entonces, lo que decimos amor propio, pues ni siquiera sabemos bien qué quiere decir. Por eso que me gusta más definirlo a través de qué nivel de orgullo tengo yo de ser yo misma. ¿Cuántas veces me sentí orgulloso de todos mis logros? Por eso decía hace un rato, hagan el intento de escribir su historia de vida solo a través de sus logros. Desde que nacieron, el primer paso, el primer amigo, la primera vez que comieron solos, etcétera, etcétera. Hasta hoy en día, todos los logros. Ese va a ser el tamaño de la autoestima.